Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección llamada El Rincón de Sobaco, una sección que como ustedes saben no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, narrativa gráfica, TV o banda de cine, etcétera, como ustedes quieran llamarlo. En el capítulo de hoy vamos a hacer un viaje al pasado, vamos a ir al Chile de 1996, un año donde, si bien el cómic chileno estaba vivo por medio de publicaciones independientes y en un circuito más bien underground, en términos masivos no existía un cómic chileno que representara una transición en términos de contenidos y en términos técnicos. ¿Ya? En esa época se publicaban revistas como Condorito o, por ejemplo, Barrabases, que si bien eran publicaciones masivas, no eran revistas que estaban pensadas en plantear un cambio en términos de contenidos. O sea, eran historias que más bien reflejaban publicaciones que venían 50 años publicándose. Entonces eran más bien publicaciones más conservadoras que no planteaban nada novedoso, ¿ya? En ese sentido, apareció una publicación que se la jugó por una transición en términos técnicos y de contenidos, y si bien no estuvo presente en todos los kioscos de Chile, sí se esforzó por tratar de ampliar o por lo menos de tener una distribución más o menos grande, que no solamente fuera en un circuito underground entre amigos. Entonces fue una revista que nosotros vimos en los kioscos, en las comiquerías, tiendas especializadas, etc. En esta ocasión nos referimos a la publicación del cómic Diablo, que fue una revista creada en un principio por Ferre junto con Mauricio Herrera, y ellos dieron vida a una publicación que de alguna forma tomó lo que estaba haciendo la Image en Estados Unidos y introdujeron en Chile todo lo que tiene que ver con el coloreado digital en Photoshop. Prácticamente fue el primer cómic chileno coloreado digitalmente en esa época y también impreso en papel cuché, cosa que en ese sentido actualizó todo lo que tiene que ver con las normas gráficas en esa época para darnos esta historia llamada Diablo, que fue un cómic que tuvo 12 números y que actualmente ha sido recopilado por medio de tomos, de varios libros, y eso, claro, se publicó en un contexto donde Chile tenía la necesidad de tener que ponerse, digamos, una piel nueva. Ya venía saliendo, bueno, 1996, prácticamente llevaba Chile 6 años de haber salido del gobierno de la Junta Militar. La gente ya intuía que la alegría ya no iba a llegar, por lo tanto había una sensación como de desgano, de no saber hacia dónde se tenía que construir Chile, y en ese contexto aparece Diablo, que de alguna forma toma un poco de estas inquietudes del Chile de esa época, ambientado en Santiago, pero con ciertos aspectos del cómic estadounidense. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno al capítulo de hoy del Rincón de Sobaco, acompañados de Diablo. En el año 1996, las comiquerías y algunos kioscos chilenos serían testigos del estreno de Diablo, cómic chileno que introdujo cambios desde el punto de vista técnico, como por ejemplo la introducción del coloreado digital en Photoshop, la impresión en papel cuché y la ejecución de planos que darían un nuevo dinamismo a las viñetas con mucha influencia del manga. Su guionista y creador es Ferre, seudónimo de Javier Ferreras, un autor importante para el cómic chileno debido a que bajo su iniciativa nace la editorial Visuales, la cual ha impulsado interesantes publicaciones como la revista Bandido, la cual existió a fines de los años 80 y principios de los años 90, la recopilación del personaje Anarco, cómic de Valparaíso creado por Juca, entre otras publicaciones, las cuales componen un importante catálogo en la actualidad.
El primer dibujante de Diablo fue Mauricio Herrera, quien posterior a su trabajo en este cómic emigró a México, donde desarrolló una importante carrera como ilustrador, destacando su trabajo en mitos y leyendas. Al principio de la década de los 90, colaboró con Ferre en la revista Bandido, donde ambos construyeron las bases de una relación que los llevaría más adelante a publicar el cómic Diablo. El protagonista tiene influencias muy reconocibles en distintos personajes del cómic estadounidense, como por ejemplo Batman, Hellboy, El Cuervo y Darkman, pero particularmente con Spawn tienen semejanzas en aspectos estéticos y técnicos, debido a que la factura del cómic toma mucho de la innovación que en aquellos años estaba realizando la editorial Image en Estados Unidos, como la aplicación de color digital, la diagramación, el diseño y la impresión en papel cuché. Esto generó que muchos lectores chilenos comenzaran a comprar la historieta debido a que en el año 1996 no existía ningún cómic chileno masivo que propusiera este nivel de calidad. La historia es muy similar a la de los antihéroes contemporáneos estadounidenses. Alex es un chico que muere a mano de policías corruptos luego de ir en ayuda de Carla, una chica que se dedica al comercio sexual y que es el interés amoroso de Alex. Luego de morir, el protagonista llega al infierno, donde es tomado por el señor de Entropía, una especie de demonio quien toma su alma para transformarlo en diablo, un ser maligno que debe diseminar la muerte y la maldad en el mundo, y esto debido a que debe pagar los pecados cometidos por su padre cuando torturaba gente para la dictadura militar en los años 80. Sin embargo, Alex toma conciencia que él no debe pagar las culpas de otra persona y se niega a matar, pero debido a que no puede rechazar su naturaleza asesina, decide cometer diversos asesinatos en personas que generan daño a las personas, como violadores, pederastas, ladrones, asesinos, etc. Esta cruzada es supervisada por Zenith, una demonia enviada por el Señor de la Entropía para entrenar y guiar al diablo en su senda de maldad. En el camino, ella termina por preferir la vida humana en la Tierra, renegando de su amo y quedando con Alex, a quien ve con otros ojos con el paso del tiempo. Se comprende y se valora el enorme esfuerzo por publicar un trabajo con estas características en los años 90 en Chile, y es por esto que se le puede dejar ciertos detalles relacionados con la redacción y la ortografía que dejan mucho que desear y que entorpece la fluidez de la lectura, además de ciertas viñetas que tienen un trazo de mucha calidad, pero que son intercaladas con otras, donde el trazo es muy simple, lo que genera una inconsistencia en términos gráficos. Originalmente tendría una periodicidad bimensual, pasando luego a mensual. Sin embargo, el rigor del trabajo y el esfuerzo por mantener la calidad en cada número hizo que el atraso en la publicación fuera hasta de 8 meses entre una y otra. Y a pesar de esto, Diablo es un cómic que sigue siendo recordado con mucho cariño, porque representó el inicio de una etapa importante del cómic chileno. Diablo instaló un estándar de publicaciones que fue tomado posteriormente por Editorial Dédalos, con trabajos como Rayén, Sicario, Medianoche, Salem, hasta incluso el cómic de Tiro de Gracia. El esfuerzo de Visuales Ediciones hizo entender a muchos editores que más allá del resultado final de un producto, lo importante en el contexto de los años 90 era la de dar luces de que se podía generar una industria del cómic chileno, pero para eso había que apostar, y la apuesta en sí es lo que se agradece hasta el día de hoy, porque si bien no se logró generar una industria, sí se generó un cambio de mentalidad, donde no solo los dibujantes se atrevieron a publicar de manera quijotesca, sino que además inspiró a una generación de niños y adolescentes que aprendieron a dibujar con estas revistas, y muchos de ellos incluso pudiendo publicar 10 o 15 años después. Desde ese punto de vista, el cómic Diablo debe ser puesto por lo menos en algún lugar destacado o de reconocimiento dentro de la historia del cómic chileno. Bueno, aquí vamos a ver entonces en detalle lo que fue la publicación del cómic Diablo, que fue una publicación realizada en el año 1996, creada originalmente por Ferre en los guiones y Mauricio Herrera en los dibujos, ¿ya?
Aquí podemos ver una diagramación que se asemeja mucho a lo que se estaba publicando en esa época en la Image en Estados Unidos. Yo sé que las comparaciones son odiosas, hay mucha gente que lo dice, pero es inevitable hacer una comparación con lo que se estaba realizando en esa época con la Image, que de hecho, bueno, aquí podemos ver que la paleta de colores, por ejemplo, es bastante similar, donde se priorizan los tonos rojos, los tonos cálidos, en contraste con los colores más oscuros. En este caso tenemos los tonos más azulados en contraste con el rojo, y aquí tenemos tonos más un poco más café comparado un poco con los tonos rojos en contraposición. Entonces, en términos de diagramación y en paleta de colores, buscaba un poco emular a lo que, bueno, y que también es súper entendible, porque hay que entender que también era un cómic que buscaba ser masivo, por lo tanto necesariamente tenía que actualizarse en esos términos. Y además, un detalle importante para dar a entender que este cómic era chileno es el tema de esta marca que le pusieron abajo, que dice 100 años del cómic, con una bandera chilena, para entender. Bueno, en esa época se estaba hablando mucho sobre la importancia de la celebración de los 100 años del cómic chileno. Hay que recordar que hay estudiosos y la Academia del Cómic plantea que el primer cómic chileno fue Von Pilsener, publicado en el año 1906, y esta revista corresponde al año 1996, por lo tanto en estricto rigor no son 100 años. Pero aún así, esto de alguna forma llamaba a pavimentar el camino desde entonces para la celebración de los 6 años, 10 años después, o sea, en el año 2006. En el fondo fue una jugada estratégica para posicionar esto como algo importante dentro de lo que es el cómic chileno. Así que desde ese punto de vista también se plantea esto como un recurso en términos como, entre comillas, como de merchandising. Y bueno, si uno empieza a ver el tema de la historieta por dentro, uno empieza a darse cuenta que estamos hablando del año 1996. Este tipo de trabajo para esa época fue algo innovador. O sea, si nosotros empezamos a analizar esto más en detalle, como el trabajo de colores, el trabajo de dibujo, el trabajo de diagramación, para el año 1996 en Chile, esto fue algo que innovó. De hecho, aquí, si nosotros acercamos aquí un poquito, podemos ver el detalle del trabajo en color. A lo mejor, claro, hoy en día esto es visto como algo común, pero en esa época, en el año 1996, en términos masivos, no existía un trabajo con estas características en Chile. Aquí tenemos un montaje de la Torre Entel. Y desde ese punto de vista, claro, este cómic de alguna forma jugaba con lo que era el antihéroe, con lo que se estaba realizando en términos de publicaciones con, por ejemplo, Hellboy, Darkman, Batman, El Cuervo, Spawn. Y de esto de alguna forma generó que muchos lectores comenzaran a seguir la revista. De hecho, aquí tenemos también la diagramación bastante similar a lo que hacía la Image, que siempre aquí tenemos, por ejemplo, la portada, y aquí en la página 1, digamos, ponían todo lo que era el tema de los créditos, también como lo hacía aquí la Image en esa época, que también los créditos los ponían acá. Entonces esto de alguna forma generó que muchos lectores continuaran las historias de Diablo, a pesar de que ¿cómo se podría decir? A pesar de que su periodicidad no era muy estable, porque originalmente se iba a publicar cada 2 meses. Aquí hubo un retraso, digamos, de 4 meses. Y después había publicidad que anunciaba que la revista iba a ser mensual, pero finalmente llegó a generarse un atraso incluso hasta de 8 meses. Entonces, a pesar de esto, la gente valoraba el esfuerzo
y valoraba la intención que había detrás, por lo menos por parte de los autores, y era fiel a la revista. Entonces eso ayudó a que de alguna forma este cómic fuera o dejara una huella en el cómic nacional. Y otra cosa a favor que tiene esta revista es que de alguna forma sirvió de vitrina para autores que en esa época eran conocidos en el ámbito de Santiago. Bueno, Mauricio Herrera fue el primer dibujante de esta serie. De hecho, después de esta publicación, Mauricio Herrera se hizo conocido por su trabajo en Mitos y Leyendas, se radicó en México y desde ahí empezó a hacer su carrera. También aparece Miguel Higueras, que fue un guionista que trabajó en varias publicaciones chilenas. En este caso sale guionizando Sicario, que fue otro cómic chileno de los 90 que se publicaba de forma underground y que se hizo relativamente conocido porque aprovechó el impulso de la revista Diablo para hacerse ver en varios kioscos y tiendas especializadas en Chile. Después comienzan a aparecer otros dibujantes, como por ejemplo, aquí salen los créditos, dibujos Mauricio Herrera y Dan, que también fue otro autor chileno que se involucró en el trabajo de la revista Diablo y también aportó en el desarrollo de esta publicación. Aquí, por ejemplo, hay un antes y un después en lo que se venía haciendo con Diablo, porque hasta el número 5 se preocuparon de alguna forma de tomar ciertos componentes o ciertas características de lo que venía haciendo la Image. Pero a partir del número 6 se publica una historia de 2 partes llamada Infernus, que fue dibujado por Juan Vázquez. Juan Vázquez es un autor que se hizo conocido en la década de los 80 por su trabajo, hace un cómic de autor, digamos. De hecho, aquí tenemos algunas muestras de lo que él hacía, o el fuerte de él, digamos, es el cómic con un cierto ámbito de demandas sociales, super underground, con un trabajo muy enfocado en lo que es el achurado, con tinta china, o sea, tiene mucho que ver con lo que venía haciendo en la década de los 80, en el fondo un poco de denuncia también. Y de alguna forma Juan Vázquez también se ha instalado en lo que es la historia del cómic chileno, del cómic nacional. Pero aquí, por ejemplo, él de alguna forma trató también de innovar, porque aquí deja de lado la tinta china y genera un trabajo que tiene que ver un poco con lo que es una mezcla entre óleo. Aquí esto ya es como un trabajo de pintura, o sea, trata de plantear cada viñeta como si fuera una obra de arte. Y desde ese punto de vista se valora mucho también el quiebre que hubo entre los primeros números y los que lo siguieron, particularmente el número 6 y el número 7, porque esto también fue una apuesta. Y con mucha influencia también por medio de una historia que tiene mucho que ver con el trabajo de Dante Alighieri, que tiene que ver con el tema de bajar a los pozos del infierno, y mucha mitología de Alighieri está presente también aquí en esta historia. Aquí, por ejemplo, podemos ver más en detalle el tipo de trazo. De hecho, aquí como que le roció un poco de el clásico con el pincel, que empieza con un poquito de tinta y empieza a rociar un poco sobre algunas partes de la ilustración. Entonces también se agradece el hecho de no quedarse pegado con un tipo de dibujo o con un tipo de ilustración.
Y esto también es un guiño a lo que es el cómic chileno de autor, que en esa época se estaba realizando también en términos más underground. Entonces también que se de alguna forma se realice este guiño o este especie de como de homenaje a lo que son autores que no eran quizás masivos, también es súper rescatable. Ahora, los puntos en contra que tiene la diagramación, o sea, la ortografía, con mucho respeto a todo el esfuerzo que hubo detrás de este trabajo, de lo que costó impulsar una publicación como esta, pero la ortografía y la redacción es pero horrible, o sea, se saltan los tildes, la redacción tampoco se siente fluida, entonces eso de alguna forma corta con la fluidez de la lectura. Por ejemplo, aquí faltan tildes, se saltan las comillas, se saltan algunos puntos. Y eso de alguna manera también afecta la calidad del producto, porque eso habla también de que no hubo también cuidado en el tema de la edición. Faltó quizás alguien que estuviera ahí atento con la corrección de textos. Pero obviamente eso raya para la suma, digamos, es algo que se perdona de alguna forma. ¿Ya? Ahora, como la revista Diablo tuvo 12 números, yo alcancé a tener solamente 7 números porque después ya se transforma en una publicación más acotada del área de Santiago. A Concepción la verdad es que dejaron de llegar estas revistas, entonces no sabría, digamos, cómo mostrarles las publicaciones que yo no tuve, pero sí puedo mencionar, a modo de bonus, que posterior a esta etapa de Diablo se publicó Diablo Crónicas. Esta revista de alguna forma rescata, fue, bueno, para empezar, esta revista fue creada de acuerdo a los créditos de acá. No está muy claro el año de publicación, pero yo creo que fácilmente debe ser como el 2005, 2006 más o menos, del 2006. Bueno, pero esto ya es una historia que recopila varios autores, como por ejemplo Gabriel Rodríguez. Mauricio Herrera regresa con guiones, pero aquí por ejemplo ya las historias se plantean en blanco y negro. Entonces aquí también se sienten que las historias son más auténticas, son más sinceras, ya no buscan esa cosa espectacular del color, de lo que de alguna forma es la escuela Image. Aquí ya se plantea algo más sincero. Aquí hay dibujos de Dan Dresch, que también fue, o es un autor que también estuvo muy activo en lo que es el cómic chileno. Aquí por ejemplo ya plantea un trazo muy distinto. También se agradece el contraste de tipos de dibujo. De alguna forma esto recuerda un poco lo que era el Black and White de Batman, donde también reunían varios autores y planteaban historias cortas que no se amarraban a la continuidad, pero sí muy auténticas. Sergio Quijada es el dibujante en este capítulo, con guión de José Luis Flores. Y después de esta publicación, que también tuvo una distribución acotada solo a librerías o comiquerías, Visuales, que es la editorial que publicó Diablo, sacó también algunos tomos recopilatorios. Aquí tengo algunos, y fueron tomos que la verdad es que son de muy buena calidad, considerando que son, bueno, acá en Chile solemos como criticar mucho la calidad de las publicaciones o la calidad de las cosas que se realizan, pero particularmente este tomo es muy bueno, porque yo siempre me fijo en que si tú abres un tomo y lo abres, por ejemplo, a toda su capacidad de abertura, digamos, este tomo aguanta, o sea, no se desarma,
se ve que está, por ejemplo, cosido. Tiene ahí, si ustedes se fijan, tiene como el típico, o sea, está pegado, está corcheteado y además está adherido a ese género, lo que también hace que este tomo sea súper... es un tomo que aguanta, se aguanta, digamos, de todo el rigor de, por ejemplo, si se cae, bueno, etcétera. Y este tomo también recopila los primeros 3 números de la saga La Caída de la Razón. Si ustedes se fijan, es exactamente igual. De hecho, se respetó hasta la ortografía horrible que tuvo originalmente. Pero también es interesante para aquellos que a lo mejor, los lectores nuevos que no conocían a Diablo y que pudieron conocerlo por medio de este tomo. Y además viene con una historia llamada Juego y Muerte, que corresponde a los últimos números de Diablo, donde aquí ya definitivamente podemos ver cómo se fue desarrollando el dibujo o cómo fue cambiando el trazo del dibujo. Y como esto ya corresponde a la etapa final de Diablo, yo en lo personal no lo alcancé a leer en su momento, lo leí ahora con la publicación de este libro, pero claro, uno finalmente se queda con el clásico Diablo de esa época, porque claro, uno lo leyó siendo cabro, entonces se queda con esa mirada más clásica. Ahora, el bonus de los bonus, para terminar, quiero terminar con este libro de la revista Bandido, que fue una publicación que también publicó visuales, pero la revista Bandido fue una revista que se publicó a fines de los años 80, principio de la década de los 90, que de alguna forma rescata el formato que tenía la revista CIMOC en España o la revista Fierro en Argentina, que es la de recopilar diversos autores chilenos junto con artículos o notas que hablaban sobre la actualidad del cómic en esa época. Particularmente estas revistas, esto fue una recopilación que hizo Visuales, donde recopiló 1, 2, 3, 4, 5 números de la revista Bandido de esa época. Y bueno, aquí esto tenemos como para analizar un capítulo entero también del Rincón de Sobaco, pero no lo vamos a hacer ahora porque en realidad lo que me interesa mostrarles es el trabajo de Mauricio Herrera, lo que nosotros vimos en el cómic de Diablo. Bueno, esto era lo que él realizaba en el año 1992. Entonces aquí podemos ver la evolución que tuvo el dibujante. Esto es muy antiguo, o sea, si hacemos un paralelo o una contraposición en lo que él estaba haciendo en esa época, podemos ver que el cambio fue súper notorio, sobre todo considerando que este es un trabajo en blanco y negro, o sea, el color también era muy... resalta también mucho lo que era el trazo, pero es interesante ver cómo Mauricio Herrera comenzó, digamos, con esta línea gráfica, ya, que es esta. Comenzó con esta línea gráfica y terminó con esta línea gráfica. Bueno, en realidad no terminó con esta línea gráfica, esto fue una transición, porque hoy en día él está haciendo ilustración digital, está mucho más desarrollado. Bueno, a modo de conclusión podemos decir que el cómic Diablo, si bien no es una publicación, digamos, perfecta, tiene algunos detalles desde el punto de vista de la diagramación, de la ortografía, para qué hablar. Yo creo que la importancia de esta publicación radica en que se aprecia que hubo un esfuerzo en tratar de introducir ciertas innovaciones en los aspectos técnicos, como por ejemplo el coloreado digital, la impresión en papel couché, que en esa época era raro ver por lo menos un cómic masivo con esas características,
Y desde ese punto de vista yo creo que se aprecia la iniciativa y la intención, porque posterior a esto llegó también la aparición de la editorial Dédalos, que también publicó y se atrevió con diversos números, que la verdad es que no eran publicaciones que fueran muy masivos en términos de gustos, pero la intención es lo que se valora, y desde ese punto de vista yo creo que Diablo merece tener un espacio importante, por lo menos un sitial destacado dentro de lo que es la historia del cómic chileno. Así que el cómic Diablo, ubíquenlo si tienen la posibilidad de tenerlo. Hay algunas recopilaciones en libro, como este por ejemplo, que es un tomo donde recopila toda esta etapa, bueno, por lo menos los 3 primeros números del cómic Diablo. Así que raya para la suma, dedito para arriba y nada, agradecer a la gente que vio este video, que le puso like, que lo compartió, que se suscribió, y dejamos el capítulo hasta acá. Esperamos poder vernos en un próximo capítulo, no sé dónde, no sé cómo ni cuándo, pero de que nos vamos a ver, nos vamos a ver. Así que yo me despido, muchas gracias a todos y nos vemos, ñoñas y ñoños. Adiós.